y bienvenidos a nuestros webinars Axity, un espacio diseñado para ayudarlos a hacer realidad la transformación digital al interior de sus empresas. Recuerden que serán más de 40 sesiones por semestre y desde ya pueden encontrar el calendario de webinars para Q2 en nuestra página web www.axity.com. Les recordamos también que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del webinar o por la sección preguntas y respuestas. Al final de la sesión vamos a estar leyendo y respondiendo. Sin más, damos inicio al webinar Conoce cómo convertir tu centro de seguridad en un aliado de tu negocio en momentos de crisis. Con nuestros speakers del día de hoy, Gensi Hernández, profesional en ingeniería de sistemas con más de 13 años de experiencia en proyectos de seguridad, ciberseguridad, plataforma, procesos y normativas. Actualmente arquitecto de ciberseguridad en Axity Colombia. Y Eric Medina, ingeniero en cibernética y sistemas computacionales con 13 años de experiencia en áreas de ciberseguridad, normas y estándares internacionales y actualmente gerente de ingeniería de ciberseguridad, preventa y consultoría en Axity México. Bienvenidos. Buenos días para todos nuevamente. Pues agradecerles por este espacio que están sacando para atender este webinar que realmente es muy importante para nosotros desde las áreas de TEI y más exactamente desde las áreas de seguridad y ciberseguridad. Entonces, ya para empezar, yo quiero iniciar haciendo una reflexión y es acerca de lo que está pasando. Hoy todas nuestras tareas las hacemos en función de este evento, pues de esta crisis que estamos pasando con el COVID-19. Y es que es claro que esto nos está llevando a todos a cambiar. Es claro que estamos en una etapa de cambio, de transición, donde esta crisis pues va a llevar a que el mundo cambie absolutamente en todos sus aspectos, en la forma en que se hacen los negocios, en la forma en que trabajamos, en las áreas que nosotros tenemos a nuestro cargo, etcétera. Todo esto va a cambiar y uno de los aspectos que no tiene objeción en que cambie o que no, que más está impactando en estos momentos, en esta crisis, es la parte de tecnología, porque la parte de tecnología, eh, pues en estos momentos está saliendo a ser como uno de los eh, em, áreas salvadoras de los negocios. Todo tiene que converger a que la tecnología sea eso, un ayudador de los negocios. Entonces, con esto en mente, esto es lo que nosotros desde Axity hemos querido plantear y queremos enfocar hacia allá nuestros esfuerzos y por eso estamos haciendo estos webinars. Más allá de conocer una tecnología o un servicio, es también pues un llamado a esta reflexión de que pues tenemos que reinventarnos, tenemos que cambiar, tenemos aprender más cosas, aprovechar incluso estos momentos de confinamiento para aprender nuevas cosas que permitan que nosotros en cada una de nuestras organizaciones podamos apalancar mejores procesos de negocio, optimizar las cosas de una mejor manera. Entonces, con esto en mente, este es nuestro objetivo, lo que queremos hoy con este webinar, entregar conceptos, definiciones, estadísticas acerca de los servicios de SOC y de esta manera poder tener conciencia de por qué es importante contar con servicios de SOC. Y acá pues, no estamos enfocando a que los servicios de SOC tengan que ser tercerizados. Es posible que muchas organizaciones de las que ustedes trabajan cuenten con un SOC interno con el cual permiten apalancar y gestionar la seguridad desde ahí. Entonces, con este objetivo, empiezo contándoles que pues, yo creo que los que trabajamos en seguridad, todos conocemos que día a día las amenazas están creciendo. Esto es un listado de muchas de las amenazas que hoy están pasando, que hoy se están materializando en muchos de los negocios y por eso es que nosotros tenemos que eh, ir un poco más allá. No podemos quedarnos trabajando de la misma manera y más después de este evento de crisis. Estas amenazas están creciendo y si nos vamos más al
lo que están pasando, hay, está ocurriendo un aumento de ataques a raíz de la pandemia. Estos son algunos de los ejemplos de cosas que están ocurriendo hoy en día. El phishing ha aumentado. Los que trabajan en el sector financiero conocerán cómo ha aumentado y el phishing para intentar robar los datos, y no solamente los datos, sino los recursos de los clientes, especialmente en el sector bancario. Acá en Colombia, por ejemplo, también con las ayudas que el gobierno está dando para las personas más vulnerables, e incluso los atacantes están aprovechando este tipo de cosas para generar ataques de esta manera. El subbombing, yo creo que todos han conocido por las noticias y por redes sociales cómo Zoom ha sido atacado a partir de que este tipo de herramientas ha sido necesario incrementar su uso para poder pues, llevar a cabo las tareas que normalmente hacíamos desde nuestra oficina, las reuniones, etcétera. Esto ha llevado también y lleva consigo unos riesgos. Y en el subbombing, ahí se ha podido ver cómo los atacantes están aprovechando esta oportunidad para robar credenciales, para incluso meterse a ciertas reuniones. Las aplicaciones se ocultan software malicioso también. Esto ha crecido muchísimo. Pues a raíz de la pandemia han aparecido un montón de aplicaciones que incluso llevan a que contengan software malicioso. Otro punto importante es que, mire, un fabricante, uno de los principales fabricantes, indica que por segundo están recibiendo 45 ciberataques. Eso es demasiado. Eso de un solo fabricante. Imagínense la cantidad de ciberataques que están ocurriendo. El ransomware también está creciendo. Y por último, yo creo que ustedes han escuchado hablar de los ataques dirigidos que se han dado en América Latina, especialmente en Chile y en México, al sector bancario. Y de acuerdo a lo que muchos analistas han escrito y han dicho, este año y el próximo año estos ataques van a seguir incrementando. Entonces, todo esto lleva a tener unos retos en seguridad, unos retos que cada organización debe empezar a analizar en dónde es mi punto más débil y cómo puedo fortalecerlo. Cómo a partir de incluso esta crisis que estamos pasando, eh, nosotros podemos salir más fortalecidos y cómo yo puedo apoyar a mi organización, a mi área de TI, a mi área de ciberseguridad, a afrontar de mejor manera estos retos. Voy a pasar muy rápidamente estos retos, pero es importante que los tengamos en cuenta. Uno, se necesita contar con personal calificado para atender diferentes herramientas y procesos de seguridad. Esto es muy importante. Yo creo que los que trabajan en seguridad saben que muchas veces plataformas de seguridad son muchísimas e internamente las organizaciones no cuentan con tantas capacidades, tantas habilidades, tantas certificaciones para atender todas esas herramientas. Y si nos vamos a procesos de seguridad también, existen normas, existen estándares, existen circulares acá en Colombia, circulares que son normativas que se requiere cumplir, que todo esto conlleva a que las personas nos estemos capacitando día a día, que podamos tener desde las áreas de ciberseguridad personal capacitado en diferentes herramientas. Otro punto importante que tienen como reto las organizaciones es la falta de visibilidad. Se cuenta con muchas herramientas de TI, servidores, herramientas de networking, herramientas de seguridad, pero no se cuenta con la visibilidad completa de todo lo que está pasando. Entonces estamos ciegos de cuál es la información que está saliendo, cuál es la información que está entrando, qué datos son correctos que deban salir, cuáles no. Entonces, este es un reto importante. Otro punto importante es el aseguramiento de los recursos de red, de cloud, perdón, donde muchas veces se piensa
Y hay algunos directores de TI que piensan que por estar pasando sus recursos, sus aplicaciones a la nube, ya están aseguradas de per se. Y eso no es así. Los que trabajamos en seguridad sabemos que se requiere esas mismas capacidades que muchas veces se tienen on-premise, también necesitamos tenerlas en nube. La capacidad para atender incidentes eh, y pues atenderlos de forma inmediata y evitar que ocurran. Esto es muy importante porque pues, muchas veces las personas que trabajan en atención de incidentes, en gestión de incidentes, indican que ocurre o pasa mucho tiempo para atender un incidente y es necesario mejorar esos tiempos. Se debe mantener actualizada y al día toda la plataforma de seguridad. Se debe garantizar la continuidad del negocio en eventos excepcionales y ahí entramos nosotros mucho a apoyar esto, a cómo en este tipo de cosas que ocurren de aislamiento, de cuarentena, se requiere que los negocios continúen funcionando. Ha sido un reto también para las organizaciones pasar del trabajo en las oficinas al teletrabajo. Eso se ha convertido en un reto, pero muchas organizaciones van a tener que tomar esto como una prueba obligatoria y van a continuar manejando temas de teletrabajo más fuertes de lo que venían antes. Conlleva que se haga una gestión de seguridad. Es por eso tan importante que necesitamos esta parte del SOC, porque para iniciar, ¿qué es un SOC? Entonces, como lo dice ahí, es un centro de gestión de seguridad desde el cual se ejecutan diferentes tareas para la gestión de la seguridad. Desde este SOC se ejecutan las tareas de monitoreo, de detección, de investigación, de análisis, de contención de los eventos y de los incidentes. Y es, en otras palabras, este centro desde el cual podemos gestionar toda la seguridad de mi compañía. Un SOC debe tener tres capacidades. Y es que debe tener prevención, detección y respuesta. Partamos de ahí. Este SOC necesita tener capacidades de prevención, capacidades de aquellas cosas anómalas que pueden ocurrirle a mi red, a la información de mi compañía y tener una respuesta en caso de que se presente algún incidente. Un SOC debe y está compuesto por tres eh, elementos básicos que debe tener. De pronto, muchos digan, no, es que el SOC pues también debe tener otros elementos, pero estos son los básicos, lo que se debe tener como mínimo. Y es que debe tener personas, un grupo de personas capacitadas, especializadas, y que tengan las habilidades precisas para manejar las diferentes herramientas de seguridad, no solamente el monitoreo de seguridad. Se debe tener procesos. Obviamente los procesos son muy necesarios en toda área y el SOC no es ajeno a eso. Necesitamos tener procesos definidos que nos indiquen cómo hacer correctamente las cosas. Y es por eso que hoy en día existen muchos estándares y normativas que nos ayudan a manejar de manera correcta la seguridad desde un SOC. Existen normativas como ISO 27000, como NIST, el framework de NIST, que nos ayuda y nos da unas pautas muy precisas de cómo gestionar la seguridad. Y por eso es importante que un SOC cuente con este tipo de certificaciones, cuente con estándares bien predefinidos y bien estructurados. Y por último está la parte de infraestructura, que la infraestructura pues obviamente es necesaria, tanto la infraestructura física, el lugar donde está, que debe cumplir ciertos requerimientos que esos estándares que hablábamos los piden, pero también está la infraestructura tecnológica. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas estoy utilizando para brindar ese servicio de investigación, de monitoreo, de análisis, de correlación? Entonces, con estos tres componentes, podemos pasar a decir
¿Por qué es importante tener un SOC? ¿Por qué se requiere un SOC? Muchas veces, y el principal argumento que muchas organizaciones tienen es por cumplimiento regulatorio. Y de por sí, esto es importante porque las normativas así lo exigen. Acá en Colombia existe la Superintendencia Financiera, que es la que regula a todas las instituciones financieras. Y la Superintendencia Financiera saca unas normativas, unas circulares que indican que debe tener ciertos controles. Uno de esos, o varios de esos, indican que debe tener un SOC. Pero eh, una normativa no sale por sí porque se la inventaron, sino más bien porque es una necesidad de las empresas. Y las empresas son conscientes que hay unas amenazas internas y unas amenazas externas a las cuales hay que atender y hay que pues, gestionar de la manera correcta. Entonces, tengamos esto muy en cuenta porque es importante tener un SOC en nuestras organizaciones. Ahora sí vamos a ver cómo funciona el SOC. Entonces, un SOC, acá les estoy mostrando de manera muy alto nivel, muy a 10.000 metros de altura, ya vamos a entrar un poquito más en detalle en ese funcionamiento de SOC. Un SOC va a tener una entrada, un procesamiento y una salida. A la parte izquierda de sus pantallas perdón, podrán ver un montón de elementos de TI que cada uno tenemos en nuestras organizaciones. No solamente elementos de seguridad, sino diferentes elementos de TI. Bases de datos, directorio activo, los firewall, los IPS. Todos estos elementos cumplen una función en las redes que cada uno de ustedes maneja, administra. Y esto generan unos registros de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, qué tráfico está pasando, quién está intentando ingresar acá y quién no. Esta información se la entrega a lo que hablábamos ahorita de SOC, y el SOC hace un análisis, una inteligencia y genera una salida que generalmente son unas alertas de un incidente o un evento que esté ocurriendo, genera unos reportes y genera unas recomendaciones. Pero acá me voy a detener un poquito más a explicar cómo es ese funcionamiento del SOC. Entonces, para iniciar, podrán ver en la parte izquierda también que hay unas fuentes internas y unas fuentes externas. Estas son las fuentes que nos van a generar la información que necesitamos eh, pues primero, esta información, si lo hablamos de fuentes internas, tenemos unos elementos que me van a generar unos logs, unos registros de seguridad, los endpoints de infraestructura de TI, las aplicaciones, etcétera. Me generan unos logs. ¿Qué hacemos con esos logs? Entonces, sobre esos logs hacemos un monitoreo, hacemos un almacenamiento de esos logs. Esto es importante tenerlo en cuenta porque incluso las mismas normativas nos exigen que tengamos almacenamiento o recolección de esos logs por cierto tiempo, un año, 6 meses, y es necesario porque eso nos permite poder hacer análisis, nos permite hacer análisis más estructurado de cosas que ya han pasado tiempo atrás. Entonces, tener en cuenta esto. Hacemos ese almacenamiento. Y tercero, hacemos correlación, que acá pues viene el fuerte, o una de las partecitas del corazón del sol, la correlación de los eventos. Por la parte de las fuentes externas que tenemos, el Internet, el cloud, los fabricantes generan unos datos que son muy importantes para esa parte del SOC. Miren que muchas veces un SOC tradicional se queda solamente en la correlación y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es necesario que si se tiene un SOC tradicional, lo evolucionemos a un SOC de nueva generación. Un SOC tradicional, ¿qué hace?
identifica una alerta desde un correlacionador y genera la genera como alerta, como alarma al equipo administrador de la aplicación afectada o la base de datos afectada. Y se queda ahí. Nosotros tenemos que evolucionar un poco más allá a lo que es un SOC de nueva generación. Y es poder hacer, como acá lo indica, utilizar más fuentes de información para hacer análisis e inteligencia. Utilizar qué está pasando en Internet. Internet, llámese Clear Web, Dark Web, utilizar la información que me genera el cloud y utilizar la información de los fabricantes. Los fabricantes generan un montón de información grandísima, que es una fuente súper importante para analizar mejor las cosas y sobre todo para analizarlas de manera proactiva. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, con esta información que me genera el correlacionador, ya información filtrada y la información que hacemos de análisis e inteligencia de las fuentes externas, hacemos una investigación de lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando el correlacionador me genera una alarma? Hacemos una investigación y sobre esa investigación pueden salir un evento, puede salir un incidente o simplemente puede salir un falso positivo. Ahorita les hablaba mucho de los SOC tradicionales que se quedan solamente en generar una alarma desde un correlacionador y levantar la mano y decir, mire, acá pasó algo, señor administrador de la base de datos, investigue. Nosotros hicimos un análisis con diferentes empresas y todas coincidían en que aproximadamente el 80% de las alertas que le generaban eran falsos positivos. Y nos decían, nuestros clientes nos decían, eso nos está generando es un retrabajo internamente, porque pues estar atendiendo 80 veces ese falso positivo, 80 falsos positivos, pues eso no es bueno para ninguno de los dos. Entonces, por eso es tan importante esta investigación, hacer esta investigación de lo que está ocurriendo, para concentrarnos realmente en lo que es importante, poder sacar y filtrar esos falsos positivos y poder generar respuestas que realmente lleven y agreguen valor. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cuando identifico que hay un evento de seguridad o un incidente, hay una respuesta. Podemos hacer un escalamiento. Si yo no estoy administrando o coadministrando esa plataforma sobre la cual tengo que hacer una acción, tengo que escalarlo al administrador. Pero también podemos hacer una contención o una ejecución del cambio. Muchas veces, e incluso nosotros tenemos clientes con los cuales tenemos ciertos acuerdos para ejecutar algunas actividades en el momento en que se presente un incidente grave. Por ejemplo, poner una regla en el WAF, poner una regla en el firewall y poderlo hacer de manera inmediata. ¿Esto qué me ayuda? Me ayuda a poder solucionar ese reto que veíamos ahorita que tenían las organizaciones de poder atender de manera inmediata aquellos eventos que son muy importantes o aquellos incidentes que pueden afectar eh, pues, mi plataforma o mi información. Entonces, esto ustedes podrán ver acá arriba cómo en gris están unas herramientas. Nosotros utilizamos desde nuestro software unas herramientas muy especializadas para hacer que todo esto sea mucho más automático, que es a lo que tenemos que apuntarle, no solamente quedarnos en levantar la mano y decir, mire, algo está pasando, sino poder atender de forma inmediata. Y esto lo hacemos mediante el CIEM, que el CIEM es el correlacionador. Eh, Acá está el CIEM con el correlación, con la capa de correlación, actúa el CIEM. Pero hay unas herramientas que me permiten automatizar estos procesos y son las herramientas SOAR. Estas herramientas lo que hacen es recibir una orden del CIEM, cuando el CIEM detecta algo, recibe una orden para estas herramientas de estos OAR significa orquestación, automatización y respuesta.
para de manera orquestada y de manera automática generar una respuesta. Por ejemplo, si estamos recibiendo mucho tráfico o muchos ataques de cierta URL que sabemos y que el SIEM ya la detecta como una URL ofensiva, entonces él le da la orden al orquestador para que el firewall bloquee automáticamente y sin ninguna intervención humana ese tráfico. Entonces esto nos ayuda en gran manera a poder atender de manera inmediata ese evento o ese incidente. Y por último, generamos unas alertas, unos reportes, unos dashboards. Es importante tener en cuenta nosotros desde nuestro SOC a cada cliente le ponemos un dashboard en su organización para que tenga de primera mano qué es lo que está pasando. Que el SOC no se convierta en una caja negra para ustedes, sino que ustedes también puedan ver qué es lo que está pasando. Generamos análisis y tendencias y hacemos integraciones. Estas integraciones son generalmente vía API para poder integrarlas con las herramientas de gestión que ustedes tengan en sus organizaciones. Entonces, a grandes rasgos, esto es como funciona un SOC de nueva generación, un SOC que pues son hacia los cuales tenemos que trasladar. Eh, digamos que esto es también un poquito a alto nivel, pero ya más adelante, quizás en otra sesión, podamos detallar un poco más cómo es que debería ser esa arquitectura de detalle. Entonces, ya pasando esto lo convertimos en unos servicios. Todo esto que les hablé del funcionamiento lo convertimos en unos servicios, unas capacidades que debe tener un SOC. Ahorita les decía que un SOC debe hacer prevención, detección y respuesta a incidentes. Y esto lo vemos en estas 4 columnas. Se debe tener esos subservicios, por llamarlo así, de esas capacidades que se gestionan desde el SOC. Pero hay una adicional que acá quise poner y es la parte de servicios predictivos. Y este es muy importante porque esta nos ayuda a gestionar de manera incluso previa una amenaza. ¿Qué son estos servicios predictivos? Y ahí está el Threat Intelligence o inteligencia de amenazas y es, por ejemplo, desde nuestro SOC contamos con un grupo de personas dedicadas solamente a hacer esa inteligencia de amenazas. ¿Qué es esta inteligencia de amenazas? Como su nombre lo indica, es poder identificar qué está pasando en el entorno, qué está pasando en Internet, qué está pasando en las diferentes tipos de empresas muy similares a la mía, para identificar qué amenazas ellos han recibido y yo cómo puedo estar preparado para las amenazas. Entonces, digamos que voy a pasar esto ya lo vimos anteriormente. Como parte pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestro SOC se queda corto y o muchas veces las empresas piensan que se debería o que no tienen las capacidades suficientes, que un SOC debería tener muchísimas capacidades para, para poderlo gestionar de manera correcta. Yo quiero darle la palabra a mi compañero Eric para que nos explique por qué una empresa así, independientemente del tamaño y la madurez de seguridad que tenga la empresa, puede tener el SOC. Y ahí le doy la palabra a mi compañero Eric. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno, eh, muchas gracias. Eh, Efectivamente, como lo ha comentado, los servicios y las funcionalidades de un SOC. Dentro de estos servicios, pues el SOC puede tener pues, diferentes alcances dependiendo del tamaño y la madurez de una compañía. Eh, por hablar en estos tres pilares o rubros, un SOC podría comenzar desde un inicio con temas de gestión, de infraestructura, de reporteo, de alertas de incidentes de seguridad, pero también, por ejemplo, avanzar con temas de correlación y retención de logs.
Desde un punto de vista mediano, digamos, pues la idea sería seguir avanzando con la integración de nuevos servicios para volver un SOC cada vez más de, como lo comenta Gensi, ¿no? En este caso, pues agregar componentes como de Threat Intelligence, monitoreo de marca, eh, y dependiendo del tipo de regulaciones, pues ir aumentando las retenciones de logs o a lo mejor agregando ciertas funcionalidades a la parte de correlación de eventos hasta llegar a un SOC más avanzado que pueda contar con automatización y orquestación, todo lo que tiene que ver con SOAR, como lo ha explicado Gensi, y también, pues también la parte de comportamiento de amenazas internas y la parte de UEBA, ¿sale? Por otro lado, yo quisiera también comentar quién debe tener un SOC realmente, ¿no? El SOC es un elemento esencial en la gestión de seguridad y por tanto, pues todas las empresas deberían contar con este servicio, pero a mí me gustaría también, pues comentar y hacernos la siguiente pregunta. ¿Debería mi empresa tener un centro de operaciones de seguridad con todo lo que hemos platicado anteriormente? Y antes de responder esto, pues también formularnos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Trabajo con datos personales de clientes? ¿Mi empresa trabaja a nivel online? ¿Tengo un e-commerce? ¿Almaceno información privada de personas? Hay que recordar que en esta época digital y sobre todo en estas condiciones de contingencia, la ciberseguridad es una necesidad. Entonces, también hay que preguntarse si tengo al personal adecuado para afrontar estos retos de ciberseguridad. Hay que recordar que la protección y la ciberseguridad pues no se basa solamente en la protección de tus clientes, sino también hay que proteger a tus empleados y a tu propia empresa, ¿no? Al día de hoy hay datos privados y confidenciales a los que pues nadie ajeno a tu empresa debe de poder acceder y por ello, pues ya sea que poseas o trabajes en una compañía grande o pequeña, pública o privada, pues deberías plantearte la opción de adoptar un centro de operaciones de seguridad que permita un manejo alrededor de toda la ciberseguridad y de toda la información alrededor de tu empresa. Eh, ¿Qué beneficios te puede dar un SOC en tiempos de pandemia o en estos tiempos de COVID? Pues con todo lo que hemos platicado, eh, hay muchos beneficios que puedes obtener al adoptar un centro de operaciones de seguridad y dentro de algunos de ellos, los más importantes, pues es que vas a tener mayor seguridad para tus servicios, ¿no? Por medio de la gestión y la operación con personal especializado en seguridad, con experiencia en la administración de dispositivos y de las operaciones críticas, ¿no? Y también, pues este tipo de servicios no solamente te va a ayudar a tener mejor seguridad en ese sentido, sino a identificar y prevenir vulnerabilidades, conocer el nivel de severidad de esas vulnerabilidades ante posibles o eventuales ataques que podrían afectar tu operación. Y otro punto también muy importante es que la operación pues se centraliza, ¿no? Tendrías una operación centralizada que incluso, pues bueno, pues este tipo de operaciones centralizadas cuentan ya, los SOCs avanzados cuentan con varios DRPs que permiten poder tener la alta disponibilidad también en la gestión de toda tu infraestructura, ¿no? Esto pues obviamente va a ayudar a que tú tengas una mejor gestión de los incidentes de seguridad, hacer un análisis y respuesta, un soporte y coordinación de estos incidentes y también la reducción de riesgos y las amenazas basadas en el monitoreo constante, ¿no? Eh, y esto también te va a permitir que pues tú puedas implementar políticas y reglas claras y también pues contar con informes eventuales y periódicos que te permiten estar censando en cualquier momento
cuál es tu postura de seguridad en ciertos momentos, ¿no? Uno de los principales beneficios también, en el caso del SOC de Axity, es pues la parte de pertenecer a redes de tipo CERT, como un CSIRT, para pues poder compartir información de los últimos ataques o amenazas que podrían afectar tu negocio, y eso al final ayuda a mejorar las estrategias de seguridad que se implementan en las compañías. Acá es muy importante tener en cuenta todos estos beneficios que incluso desde nuestro SOC podemos ofrecerlos. Nosotros vamos a compartirles esta presentación para que lo tengan en cuenta. Pero más allá de esas capacidades que ya hemos hablado, que podemos ofrecerlas desde nuestro SOC, eh, hay algunas cosas que yo quisiera resaltar y lo que queremos hacer y por qué estas iniciativas de poder generar estos webinars. Y es así mismo porque nosotros queremos, como lo publicamos en algunos nuestras redes sociales acerca de Axity, nosotros queremos aportar a esa recuperación de los negocios. Y si nosotros tenemos el conocimiento, podemos hacerlo. Por eso es que nosotros queremos llevar a sí mismo este conocimiento a ustedes. ¿Y qué estamos haciendo nosotros o cómo podemos ayudar desde nuestro SOC a esa recuperación y a que los negocios y las áreas de TI se mantengan y en lugar de ir hacia atrás, evolucionen hacia a niveles de madurez mucho mejores y muy superiores a lo que estamos ahorita? Y es primero que nosotros e incluso ustedes desde sus organizaciones pueden generar recomendaciones para optimizar los recursos actuales de TI. Muchas veces nosotros nos encontramos con clientes que han comprado un montón de herramientas de TI con unos licenciamientos grandes, pero que no los están utilizando todos. ¿Y por qué? Por lo que veíamos ahorita, porque no se tiene internamente el conocimiento para hacerlo. ¿Nosotros qué hacemos? Generamos esas recomendaciones. Al tener el conocimiento de los dispositivos, de las herramientas, la plataforma que tienen, nosotros podemos apoyarles a que se les saque el mejor provecho a esa plataforma que se tiene. Otro punto importante, y es que desde el SOC, o cuando ustedes adquieren un servicio, este servicio siempre va a estar disponible. Mantenemos la disponibilidad incluso en eventos críticos. Ahorita nosotros, así como las áreas de TI no paran, nosotros como coayudadores, como esa mano, ese brazo de ustedes, podemos continuar el servicio, la gestión, manteniendo la seguridad incluso en estos eventos críticos. Y por último, los atacantes no descansan. Los atacantes, incluso en confinamiento, eso es pues su estado normal para atacar más. Ellos no descansan, por lo tanto se hace necesario que mantengamos los procesos de seguridad y que aprovechemos este tiempo para fortalecerlos, para, como les indicaba ahorita, poder aprender, tener conocimiento de diferentes áreas, conocer cómo otros están haciendo las cosas y asimismo poder identificar qué son las cosas que ellos están haciendo bien, cómo las puedo yo también asimismo implementar en mi compañía. Por eso hemos querido hacer este tipo de webinar que por el tiempo pues no podemos entrar en cosas tan detalladas, pero que ya podríamos hacer una sesión uno a uno con cada uno de ustedes para explicarles un poco más detalladamente qué podemos hacer, cómo podemos hacer las cosas y mejorar los procesos que cada uno tenemos a nuestro cargo. Ahorita les doy el espacio para que podamos generar las preguntas que tengamos y pues poder contestar lo que más podamos.
Bueno, Gensi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Si estamos pendientes de alguna pregunta que tengan, demos unos 5 minuticos para ver si hay algunas preguntas, algunas dudas que podamos resolver. Y si no, pues daríamos por finalizada la sesión. Bueno, parece que por el momento no hay preguntas. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que el próximo martes tendremos el webinar iPad at Work con un invitado especial de Apple México. A las 10 de la mañana hora Colombia, a las 12 hora Chile y 10 México. Podrán encontrar el acceso a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Adicional al cierre de este webinar serán redirigidos a una encuesta que les pedimos diligenciar. Únicamente 4 preguntas que nos permitirán vislumbrar sus necesidades de negocio. Esperamos verlos en nuestro próximo webinar. Un buen día para todos.